a tomar un texto bíblico en esta noche. Y la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Que sean estos dos versículos. Tito solo tiene una carta. Tito, capítulo 1, yo dije segunda. Capítulo 2. No, es una sola carta. Tito, Capítulo 2, verso 11 y 12. Ahí estamos, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Siéntese, mi hermano. Hemos orado. Creemos que el Señor escuchó la oración. amén. Aleluya. Él es digno de gloria y de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grande maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie Bueno, mis hermanos, hace algunos pocos días estábamos aquí hablando un poco acerca de la doctrina de la gracia de Dios, y hoy quiero hablarles de una parte específica relacionada con la doctrina, y es cómo se participa de la gracia de Dios. Porque aunque todos somos beneficiarios de la gracia de Dios, algunos, seguramente no muchos, pero algunos, aunque somos beneficiarios, no tenemos bien definido cómo participamos o nos beneficiamos de la gracia. Y el conocimiento es importante, hermanos. Amén. No es el todo. La fe es más importante que el conocimiento. Amén. Pero la fe también se obtiene a través del conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, conocer las doctrinas nos permiten echar raíces. Y cuando echamos raíces, ninguna tormenta, ningún vendaval, ningún viento nos va a arrancar de donde estamos. Amén. Entonces es importante que la iglesia profundice, Amén. Amén, amén. crezca no solo hacia arriba. El crecimiento de los árboles va en varios sentidos. Y lo tremendo es que lo fundamental es lo que no se ve. De los árboles se ven las ramas, el follaje, las flores, los frutos, el tronco. Todo eso se ve y se deleita uno viéndolo y disfrutándolo. Pero lo realmente importante es lo que no se ve, la raíz, porque sin raíz no habría árbol.
Entonces, hermanos, es importante que la iglesia valoremos la enseñanza, valoremos la doctrina, Amén. valoremos el recibir la palabra. No siempre tenemos, ¿cómo lo digo? No tenemos en la iglesia lo que debiéramos tener como maestros, pero estamos convencidos que Dios a través de sus siervos nos puede enseñar. Entonces, quiero hablarles de esto un poco. El apóstol San Pablo, hablando de este tema a manera de introducción, quiero que miremos allí en la pantalla, coloquemos Hechos 20:24, un texto que nos habla y que el apóstol Pablo con este versículo define un poco lo que es el poder participar de la gracia del Señor. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, el apóstol, habla del testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en sus propias palabras, después de hacer como una valoración, el apóstol establece quién es el origen y también establece cuál es el propósito de su ministerio, que es dar testimonio de la gracia de Dios. Nosotros somos resultado del testimonio de la gracia de Dios. Amén. Y nosotros hemos sido puestos en la iglesia también para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Porque, como en otras ocasiones lo he mencionado, a veces somos muy buenos predicando los resultados del Evangelio. Yo lo hice mucho tiempo, me parecía que era lo máximo hablar de los resultados, pero claro, porque yo no conocía lo que realmente es el Evangelio. Porque lo que cambia la vida de las personas no son los resultados del Evangelio, porque vienen luego, sino el Evangelio mismo. El poder de Dios en la persona. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros a veces estamos más enfocados en a ver cómo le quitamos cosas a la gente. Entonces, no fume más, no baile más, no consuma más, no hable más así, no se vista más así, y un poco de cosas que son resultado del Evangelio, pero que no es el Evangelio. Porque es el Evangelio el que hace que todas esas cosas cambien. Amén, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Pablo está definiendo muy bien con este versículo el origen y el propósito del ministerio que él ejercía en la iglesia, que era el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios, todavía hablando aquí en la introducción de lo que quiero compartirles, la gracia de Dios, la gracia es una dispensación. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es una dispensación? Es una fracción del tiempo en el que Dios trata con la humanidad de determinada manera. Gloria al nombre del Señor. Y en esa ¿cómo digo? En ese fragmento, por llamarlo de alguna manera, de tiempo
que corresponde a la gracia de Dios, nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros. Por eso yo sigo predicando, creyendo y disfrutando de esto, y me gozo de entender y predicar esto, que aunque el mundo esté atestado de brujería, de satanismo, de drogadicción, de tanta cosa mala, nos tocó la mejor época de la historia. La mejor. Aleluya. Porque en esta época la gracia de Dios abunda. Pablo decía que cuando abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Esa es una dispensación. Podemos decir que Jesucristo es el medio para alcanzar la gracia. Cuando Él mismo, porque Jesucristo mismo es quien trae la gracia, entonces se introduce en el mundo una nueva dispensación que comenzó o que comienza con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 3 nos enseña, Romanos capítulo 4, ahorita no me detengo mucho ahí porque quiero enseñar otras cosas y se nos va el tiempo. Y en esos dos capítulos se resume un poco, los dejo de tarea para que los estudien en la casa. Y entonces lo presenta la Biblia como don o regalo de Dios. Y en Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, esto no es de ninguno de ustedes, esto es un regalo de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí todo lo que somos es por la sola gracia y misericordia del Señor. Entonces, hermanos, estamos en la dispensación de la gracia. Por eso, cuando usted entiende esto, entonces a usted puede que le salgan con la misma Biblia suya y le digan, mire, es que aquí dice la Biblia textual, y lo ponen a leer. Lea que ahí dice que usted no puede trabajar el sábado. Y la Biblia dice. Y lo cogen con la Biblia y dicen, mire, aquí dice que usted no puede comer carne animal de pezuña. Mire, y aquí dice, y le citan la Biblia. Pero cuando usted conoce esto de lo que estamos hablando, entonces para usted eso no es problema. Amén. Porque usted sabe que eso correspondía, aunque está en la Biblia, a otra dispensación. Eso es de la ley. Eso no es de la gracia. Entonces, ya en la gracia, el apóstol, inspirado por el Espíritu, dice que nadie los juzgue en comida o en bebida o en fiesta, día de reposo, luna nueva, las cuales son cosas que realmente no salvan al hombre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, eso es otra dispensación. Nosotros, vuelvo y digo, nos tocó la mejor y estamos en la dispensación de la gracia. Dice la Biblia en San Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De modo que una cosa es hablar de la Biblia y de la historia bíblica antes del Calvario. Ojo con eso. No antes del pesebre, sino antes del Calvario. Porque Jesús no vivió en la dispensación de la gracia. Jesús en persona vivió en la dispensación de la ley. Por eso dice la Biblia que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Fue el único que la cumplió. Y entonces, después del Calvario, es otra historia. Es otra dispensación.
La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se acaba esta dispensación de la gracia? Esta dispensación de la gracia se acaba cuando el Señor levante la iglesia. Amén. El Señor levanta la iglesia y ahí termina la dispensación, porque ahí no es el fin del mundo. El Señor levanta la iglesia y ahí termina la dispensación de la gracia. Que se iba a salvar por gracia hasta ahí. Por eso hoy le podemos garantizar salvación a cualquier persona. Pero si el Señor viniera ahorita por la iglesia, ya no se le puede garantizar. Si el Señor viniera ahorita en este momento por la iglesia, yo soltaría este micrófono y se acabó. ¿Qué va a predicar más? Si el Señor se llevó la iglesia, se acabó la gracia. Amén. Pero mientras el Señor no se haya llevado la iglesia, la gracia estará sobre la tierra en favor de la humanidad, porque la paciencia de Dios, dice la Biblia, es para salvación de los hombres. No todos los seres humanos, hermanos, no todos los seres humanos llegan a participar de la gracia de Dios. No todos. Por lo mismo que estábamos hablando hace un rato, por el tema del conocimiento. Les decía que el conocimiento es importante. Es importante. El conocimiento tiene mucho que ver con la salvación. Amén. El Señor dijo en el Evangelio según San Juan, se me escapa el texto, pero el Señor dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y cómo es una persona para entender y saber que Jesucristo es Dios y que no hay sino un solo Dios? Pues a través de un conocimiento especial que viene de lo alto. Un conocimiento que Pablo dijo no se aprende en los planteles educativos, no en las universidades, no en los seminarios, porque Pablo lo presenta con estos términos: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no subieron en corazón de hombre. O sea, no son conocimientos humanos. Un ser humano puede que no haya ido ni a la escuela, puede que sea el que vende frutas en el semáforo o el que vive debajo de un plástico en el puente, pero si a Dios le provoca darle la revelación de lo alto, hermano, le da el mayor conocimiento para que entienda y reconozca que Jesucristo es Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El conocimiento más elevado. Eso está en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. Habla acerca de ese conocimiento que es extraordinario, sobrenatural. Entonces no todos los seres humanos llegan a participar de la gracia de Dios, porque en la Biblia se establece claramente que todo ser humano debe de cumplir con un condicionamiento, porque la salvación está condicionada. Yo no sé ustedes cómo entenderán eso. Yo quiero enseñarles un poco, tratar de hacerme entender. Pero la salvación está condicionada. Hermano, aprenda eso. Es importante. El amor de Dios no está condicionado. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios Al mundo. al mundo. Dios ama a todo el mundo. Porque el amor no está condicionado. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Pero Dios ama a todos los seres humanos. No importa si son malos, Dios los ama. Por eso Él hace llover sobre justos e injustos. Por eso el sol sale sobre buenos y malos. Porque Dios dice, hay otro texto que dice: Dios es bueno para con todos. Para con todos.
Eso quiere decir que el amor de Dios es incondicional, pero la comunión con Dios no es incondicional. La comunión con Dios está condicionada. Amén. Amén, amén. Está condicionada. Sí, Señor. Por eso, una persona que no encaja en ese molde del Evangelio, que no encaja en ese condicionamiento establecido por Dios a través de la palabra, no puede tener comunión con Dios. San Juan en una de sus cartas dice: si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, estoy mintiendo. Amén, Ando en tinieblas. Porque ¿cómo haces para amar a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano al que estás viendo? Entonces hay un condicionamiento. 1 Corintios 6:9 hay una lista y dice: no se equivoquen, no hay rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones. Hay una lista larga que dice: esos no heredarán el reino de Dios. O sea que la comunión con Dios está condicionada. Está condicionada. Por eso todo el mundo no disfruta de la gracia de Dios. Porque hay gente que quisiera ser beneficiarios de la gracia de Dios, pero no quieren cumplir con los deberes para con Dios. Entonces no puede disfrutar de la gracia de Dios quien no esté dispuesto. Es decir, no por ley. Alguien podría decir: yo estoy dispuesto, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer? Pero no es por ley, porque esta es otra dispensación. Esto de entrar en el molde de Dios, yo lo llamo así, en el molde, porque Romanos habla de eso, del molde. Esto de entrar en el molde de Dios tiene que ser algo que nace del alma. amén, amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que cuando uno conoce a Jesucristo, se enamora de Él y lo ama tanto que no le provoca el mundo, le provoca a Él buscar la presencia de Dios. Pero no es una ley. No lo hace por fuerza. No lo hace por obligación. Por eso, como Dios me ha permitido entender el Evangelio de esta manera, por eso yo nunca ando vigilando a los hermanos. Usted nunca me verá a mí vigilando a los hermanos. Yo desde aquí les enseño la palabra. Nunca le digo a un diácono: ven por ahí como que están diciendo, ponerle cuidado a fulano o a sultano. No. Porque yo he entendido que esto no es así. Amén. Si un creyente, para tener comunión con Dios y disfrutar de la gracia de Dios, necesita 3 policías detrás a toda hora para ser fiel, está muy mal. Está muy mal. Y por más que el policía lo vigile, el diácono lo vigile, el pastor lo vigile, en una exhalación, en un descuido que tenga, ¡pum!, se va por el resbaladero. Comete la falta. Porque el que quiere ser infiel, hermano, con Dios, discúlpeme, pero pasa como en las parejas. Cuando alguno de los dos quiere ser infieles, por más que la otra lo cuide, le es infiel. Pero cuando hay honestidad, cuando hay amor, cuando hay todo lo que se necesita, temor, entonces no hay que estar cuidando. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso la iglesia de hoy es una iglesia que debemos formarnos para vivir en el mundo que nos tocó vivir. Es muy complicado. Hoy en día se predica la palabra y la persona que la recibe, hermano, que la atesore y que la ponga por obra. Amén, amén. Hoy en día es muy complicado, hermano. Los que son padres de familia, ¿cómo hace usted para vigilar a su hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? Si le quito el celular, pues va al internet de la tienda y allá lo pone. Le presta el celular y ahí. Entonces, ¿cómo hace usted para vigilar y cuidar? Es imposible.
Hoy en día solo nos queda dar testimonio, Amén. dar ejemplo, pedir a Dios que nos dé sabiduría. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia dice, bueno, les estaba diciendo que no todos pueden disfrutar no para todos, no todos llegan a participar de la gracia de Dios. Porque les decía que en la Biblia se establecen pues condicionamientos, ¿no? Todo ser humano debe de cumplir con unas condiciones. Conocerlo. Yo diría que esa es la condición principal. Conocerlo. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Y no Dios. todo el mundo lo conoce. Esto va a sonar maluco, pero dentro de la iglesia pueden haber, afortunadamente, muy poquitos, pero pueden haber quienes todavía no lo conocen. Amén. Están en la iglesia, pero no lo conocen. Porque el que lo conoce, hermano, el que lo conoce, ese no le va a dar lugar al enemigo. Ese sabe cómo caminar en medio de las espinas. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice San Juan capítulo 1 versículo 10 que en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué más dice el texto? Pero el mundo No lo conoció, no le recibió. El mundo no le conoció. Eso es triste. Ustedes se imaginan, hermanos, el Señor llegando de los gadarenos, sacando los demonios en derrota, hermano, viendo a la gente la gloria de Dios manifestada, y en vez de recibirlo le dijeron, váyase de aquí que no lo queremos volver a ver. Eso es impresionante. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras: si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Lo crucificaron porque no lo conocían. Amén. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y si el mundo no lo conoce, entonces la gracia no puede reinar en la persona para vida eterna. No es posible porque no lo conoce. Porque la vida eterna, dice el versículo 3 y creo que el 4 del mismo capítulo 17 de San Juan, dice que la vida eterna es conocerlo a Él por su gracia. Amén. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. La gracia es el inmensurable amor de Jesucristo, que no solamente nos llama, que no solamente nos lava con su sangre y que no solamente nos perdona los pecados, sino que además nos convierte en su familia. Amén. Es que, hermanos, esto no es así como tan superficial. El versículo 11 y 12 del capítulo 1 de San Juan dice que a lo suyo vino Y los suyos no le y recibieron. los suyos no lo recibieron. Pero el 12 dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. De Dios. Amén. Alabanzas al nombre de Dios. Gloria a Dios. Me parece interesante, hermanos, notar que aunque Él fue desconocido por el mundo y rechazado por los suyos, porque a los suyos vino y no lo recibieron, sin embargo, hubo mucho más que si lo recibieron, es decir, a los que lo recibieron, y a esos nos dio, podríamos decir, en
aras de que quede bien escrito, les dio, pero es que yo no me puedo salir del paquete, nos dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Porque, iglesia, no éramos hijos de Dios, llegamos a ser, Amén. no éramos. La pregunta es, ¿y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Pues porque lo conocimos y lo recibimos. Amén. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, y los que estamos congregados esta noche aquí, creemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Creemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y a los que creen en su nombre nos dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Es interesante esto, hermanos, porque Dios, miren lo que les voy a decir, Dios hubiera podido hacer una obra poderosa en la vida de nosotros después de la ley, hacer una obra poderosa en nosotros para que llegáramos a ser hombres